arriba, así que mínimo una persona está viendo la pantalla. Joya. Bien. ¿Cómo andan? Espero que les haya ido bien en el examen, eso seguro. Ahí pongo el chat y vamos a arrancar hoy. Como les dijo Lucas, hoy la clase va a ser puramente, que era una clase adeudada. Creo que la íbamos a tener la semana pasada, pero el paro medio nos complica un poquito tiempos. Diccionarios y hash. Vamos a arrancar. Uy, a ver. Bueno, no me pasaba, pero ahora respondió. Como siempre, generalmente que hacemos estas clases teóricas, arrancamos con una pregunta. Para ustedes esta es mucho más fácil, más que los HIP, por lo menos, y más que los árboles, seguramente. ¿Qué es para ustedes un diccionario? Si alguna vez lo escucharon hablar, si alguna vez escucharon hablar, obviamente de un diccionario seguro, pero ¿qué creen que va a intentar representar y cómo? Los escucho. ¿Para ustedes qué es? O qué puede intentar representar, o optimizar, también lo pueden agarrar por ese lado. Ya saben que la mayoría de los TDAs tratan de resolver un problema y generalmente es uno, no sé, la lectura, la búsqueda, el acceso, la carga, la descarga, distintas partes que nosotros vamos a tener en un programa. ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Puede ser una lista de cosas ya definidas? Lista de cosas ya definidas. Puede ser, sí. ¿Qué serían esas cosas? No sé. Vos cuando usás un diccionario, ¿cómo lo usás? Y nada, voy buscando por letras. Vos buscando por letras, exacto. O sea, si tenés que buscar la definición de algo tipo, no sé, justamente de la palabra de diccionario, mínimamente sabés que va a estar en la sección de la D. Y ahí empezás a buscar un orden, ¿no? Sí. Bueno, trague mal. Eso es un diccionario. O por lo menos es la idea que está intentando seguir. Dios, qué mal que trague el mate. Perdón. Ahí veo que también en el chat están poniendo claves y valores. Están poniendo, a cada cosa se le asigna una clave. Dentro de esa clave se guarda el dato. Hay una relación key-value. Bueno, ok, bien. Hay varios que escucharon alguna vez hablar de par clave-valor. Para los que no escucharon, el diccionario está intentando agarrarse de esa idea, de la idea de asignar un valor junto con una clave y poder hacer esa clave bajo un orden fácil de acceder para el usuario. Por lo tanto, de las diversas operaciones que nosotros tenemos en los TDA generalmente, ¿cuál creen que va a ser la protagonista? ¿Qué es lo que queremos optimizar aún más? Parecido a otros TDA que ya estuvimos viendo. La lectura, la escritura, la búsqueda. La búsqueda. Exacto, la búsqueda es lo que vamos a intentar optimizar aún más todavía, porque ya con el árbol binario de búsqueda, obviamente estábamos intentando lograr un orden logarítmico. Bueno, con el diccionario van a ver que esto a veces es aún más poderoso, así que van a ver que es bastante útil. De hecho, diccionario es un objeto, eventualmente, que van a usar bastante. Está muy bueno tener diccionarios a veces. Federico dice, puede ser, por ejemplo, un diccionario para usuarios y sus contraseñas. Sí, sí, un poco inseguro, si están halladas las contraseñas mejor, pero sí. Entonces, diccionario, definición, va a ser una colección de pares. Los pares siempre van a estar asociados, pares clave valor, o si están buscando la documentación en inglés, va a ser key value, pair. Van a acceder a un elemento o van a establecerlo mediante su clave. O sea, la clave es lo que nos va a dar el indicio de dónde está el dato que nosotros queremos buscar y es la manera de accederlo, justamente. Generalmente, un diccionario no admite claves repetidas. Es decir, si vos tenés como un diccionario cualquiera, cuando vos tenés una palabra en particular que estás buscando, no hay varias entradas de ese diccionario sobre la misma palabra, sino que hay una sola palabra, que por ejemplo puede ser diccionario, y adentro de esa palabra diccionario, todas sus posibles definiciones. Bueno, esto funciona un poco parecido. La idea es no repetir claves.
por ejemplo, sus DNIs. Sus DNIs son justamente documento nacional de identidad y son únicos. No existe otra persona con el mismo DNI que la otra persona, excepto en sus momentos donde había libretas cívicas, creo que se llamaban, y libretas de enrolamiento, creo, y ahí era un lío porque estaba dividido hombre y mujer, pero podían tener el mismo número. Después, cuando se pasó todo a DNI, hubo un pequeño problema. De hecho, mi tía, era una señora mayor, tenía el mismo DNI que un señor, porque su libreta cívica y la libreta de enrolamiento del señor coincidían en número, y cuando pasaron a DNI estaba esa consideración. Bueno, entonces, en general, claves no repetidas. Hay algunas implementaciones donde esto se permite, pero está matando un poco la idea que nosotros tenemos de almacenar información y accederla rápida. Si hay 10 claves iguales, vamos a tener que de alguna manera diferenciar cuál es la que estamos buscando, y ahí se pierde un poco el sentido, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la idea, y bueno, y la clave del diccionario funciona como índice, eso lo acabamos de decir. ¿Por qué usarlo? También lo acabamos de responder. Lo que vamos a estar buscando con estas implementaciones es la performance a la hora de acceder a un dato de información. Van a ver que los diccionarios son estructuras muy rápidas para poder acceder a la información. Y como les dije, no hay duplicación de entradas. Evidencia enorme de que no me leí las PPTs antes de dar la clase, porque claramente voy a estar repitiendo la info antes de las diapositivas. ¿Ideas de implementación? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O escuchó hablar de algo? Puede ser que alguien haya escuchado en algún momento algo de eso. Les voy a dar un mini ayudín porque viene por ahí la mano. ¿Alguna vez, esto es porque nosotros tenemos que acceder al dato con un O de 1, idealmente, ¿alguna vez alguien escuchó hablar de un hash? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Para las contraseñas? Sí, sí. Para las contraseñas puede ser. Yo vi que hacían un cálculo con los charts de las claves. Sí, viene por ahí. Ese cálculo justamente tiene que ver con esto que estoy preguntando de hash. ¿Me suena encriptado? Sí, sí, se usa en criptografía hash. No es el único uso, pero sí. Dos arrays. ¿Por qué dos arrays? O sea, se podría hacer dos arrays, pero si lo estás pensando por el tema de guardar claves y valor, no, la idea es guardarlas juntas. Vamos a guardar un objeto entero, que es el par, clave-valor, donde valor es un null pointer, o sea, perdón, un void pointer, va a apuntar a otro objeto y la clave va a estar ahí también. Bueno, se usa, o sea, una de las formas más conocidas y más usadas de implementar esto es mediante una tabla de hash. La tabla de hash es el medio por el cual nosotros vamos a representar un tipo de dato abstracto diccionario. ¿Bien? Es una estructura que contiene valores y me permite hallar un valor a partir de una clave. ¿Cómo pasa esto? Es decir, yo tengo clave 1, de alguna manera yo sé que la clave 1 va a estar guardada en la posición 2 de mi tabla de hash. La tabla de hash es simplemente una tabla, es eso. Ahí podríamos decir, Nico es un array. Sí, supongan que es un array en este momento, no me interesa eso, pero lo que me interesa que sepan es que acá pasa alguna magia, tal que cuando yo busco, yo le pregunto al sistema, che, ¿cuál es la posición de la clave 1 de existir? El sistema siempre va a saber que es 2. ¿Y cuánto es? Si yo ya sé dónde está la posición de un objeto directamente en una tabla y no tengo que recorrerla, ¿cuánto me cuesta acceder a ese dato? Idealmente, estamos hablando de un mundo ideal por ahora. Si yo sé que la clave 1 está en la posición 2, seguro. Claro, eso de 1, exactamente, bien ahí, Ignacio. Esto no es espectacular. Hasta me podrían decir, che, ¿por qué vimos otros tipos de datos abstractos y este básicamente me convierte la búsqueda de no de 1? Obviamente el mundo no es ideal y después vamos a ver por qué. Pero si yo ya sé que qué clave mapea qué lugar, es espectacular. Tengo O de 1, las cosas serían súper performantes y el Call of Duty último no estaría andando para la mierda, lo cual es mentira porque anda muy mal. Entonces,
A lo que vamos es, tenemos n claves, pasa una magia y vamos a una posición o una dirección en la tabla de datos. Y esto es una magia. Esa magia, obviamente, es una, ahí va, función de hash. Voy a volver a repetir, si no escucharon igual de hash, probablemente no escucharon de... perdón, si no escucharon de hash, no escucharon de función de hash, pero lo pregunto. En un momento dijeron encriptado. ¿Alguna vez escucharon la palabra hash, hashear, función de hash, hash base 64, hash base 256, alguno de esos números medio fumados? Hash más salting, exactamente. Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver, no sé, Facu, si te animás, si lo escuchaste y tenés idea de qué es, o cualquiera. No te quiero poner en el reflector. Me cuesta traducir frases de inglés a castellano. Convierte la clave en un dato único. Sí, eso es básicamente lo que intenta hacer una función de hash. Timoteo dice, hash puede estar relacionado a los checksum o nada que ver. Sí, está relacionado a los checksum. Cuando se hace un checksum, se hace un hasheo para ver que todo esté bien. En breve te lo explico cuando veamos primero función de hash. Entonces, ahí sus compañeros fueron tirando algunas definiciones. Fede dijo, convierte la clave en un dato único. Entonces, la función de hash es una función, obvio, que trata de transformar las claves, cualesquiera sean, no solamente numéricas, pueden ser claves de string, pueden ser claves alfanuméricas, en un número asociado, en un solo número asociado. Y no solo eso, la función de hash ideal, la que uno busca, es una función matemática biyectiva. Voy a darles word flashbacks o flashes de guerra, y si la están cursando álgebra, más todavía, o análisis, no sé, calculo que lo ven en las dos. Pero, ¿qué intenta hacer? ¿Qué tenía una función biyectiva de mágico, de espectacular? En criollo, no la definición matemática, no me interesa la matemática. Que volvía 1 a 1. Volvía 1 a 1, o en otras palabras, amo álgebra, by the way, estamos transformando todo un dominio en toda una imagen. O sea, todo lo transforma en todo y además es 1 a 1 la relación. O sea, un número lo transforma en otro número, digamos, para efectos prácticos es lo que me interesa. Entonces, siempre que yo hashee el 128, va a transformármelo en el 2. Esa es la propiedad que nosotros estamos buscando para hasheos de ida y vuelta, y ahí vamos un poco a los famosos checksums. También me interesa la vuelta. Acá directamente me interesa que siempre que yo dé el 128, no importa cuántas veces y en cuántos contextos, esta función de hash siempre va a mapearme el 128 a la posición 2 en la tabla, ¿sí? O sea, me va a devolver 2 y ese 2 yo sé que es, ok, en la segunda posición de la tabla siempre voy a encontrar el valor asociado a la clave 128. Mismo con 251 y mismo con 47. Siempre van a ir al mismo número, ¿ok? Para el que preguntaba de los checksums, que creo que lo decía Timoteo, el checksum es algo que se hace por seguridad o para chequear incluso el estado de algo. Incluso los antivirus lo hacen un montón. Es muy lindo la parte de criptografía, by the way. No sé si sigue estando como materia, pero la recomiendo. Ustedes cuando tienen un archivo, para ver si está infectado o no, si ustedes son un productor de software, ustedes van a proveer la firma, el checksum de su... Genial, está opcional. Si sigue estando como creo que estaba en su momento, es buena materia. Difícil, ya sé, uno no quiere algo difícil para meter créditos extras, pero háganla por placer cuando estén más cerca. Ustedes producen un software y quieren garantizarle a la gente que ese software no tiene virus. Pero puede haber gente en el medio que agarre ese archivo y lo infecte. Entonces se hacen checksums donde se hashea toda una firma, todo su programa, y eso genera un string de datos, un string de números, lo que sea. Eso es lo que tienen los antivirus en sus bases de datos para después, cuando ustedes están haciendo un análisis para ver si hay virus o no, se hashea de vuelta ese programa que ustedes le dieron en un disquete, o en un CD, o en un DVD, o en un pendrive, y lo hashean y lo comparan. Si es distinto, alguien lo alteró. No necesariamente es un virus, pero alguien lo tocó. La base de virus ha sido actualizada. Exactamente, estás buscando y recuperando todos los checksums de las cosas que tenés que verificar. O por lo menos así funcionaban en ese momento, ¿no? Pero
De hecho, había un TP muy interesante que tenían en UTN hace mucho tiempo, pero no me lo habían contado, donde en una materia dividían a los grupos en dos. Uno tenía que ser un grupo un virus, otro grupo un antivirus. Y obviamente parte de ese entretenimiento era justamente detectarlos y darse cuenta cómo funcionaban. Bueno, cuando alguien altera un archivo, si este 128 yo vengo y le pongo un 129 en vez de un 128 porque quiero joderles los datos, ahora el hash no va a dar 2, va a dar 8, va a dar algo, pero va a dar algo distinto a este 2. Y ahí ya sabemos que hay algo malo. Para eso se usan mucho las funciones de hash. Nada, eso es un súper paréntesis que les dejo para que vean que las funciones de hash no solamente son para esto, son para un montón de cosas. De hecho, se usa para transmitir información. Básicamente se usan para transmitir información encriptada y mucho más. Es un universo mucho más grande. Acá lo que nos interesa es que una función de hash la tenemos que buscar tal que a distintas claves me dé distintas asignaciones. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Alguien ve un problema en este universo ideal? Vamos a empezar a bajarlo a la realidad. ¿Alguien ve un problema con las funciones de hash en el contexto real nuestro? Esto es un bolillero. Hay quatris donde se dan cuenta y quatris donde no importa, pero... La cantidad de memoria que vas a tener que alocar para tener el diccionario, digamos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿la memoria es finita o es infinita? Infinito. ¿Y la cantidad de claves potencialmente qué es? Claro, infinito. Exacto. Muy bien, como dijo su compañero ahí, nosotros tenemos un universo de números infinitos, o sea, potencialmente de claves infinitas. Los DNIs van a seguir subiendo hasta que nos invadan, nos extingamos o explotemos de alguna manera, pero básicamente los DNIs van a seguir subiendo, o sea, sube, no sé por qué número iremos, 60 millones, supongo, 50, 60, por ahí, pero básicamente es eso va a seguir subiendo. Y si yo te digo que tengo una computadora con 512 megas de memoria, ya está, ya en algún momento, a pesar de que 512 megas de memoria para solo hacer un hash es muchísimo, en algún momento se va a romper. Es más, ahora les digo, yo solo tengo 4 espacios en mi tabla, solo 4. Y hay 4 claves, ok, pero eventualmente va a haber una quinta clave. Y en algún momento, ese hash, porque el hash no te puede devolver error, el hash te va a devolver una posición que coincide con el valor de con el valor hasheado de otra clave. En este caso, yo hasheo el 11 y me da 0. Y ya había datos guardados en la posición 0. Esto se denomina, en los diccionarios, y es algo que ustedes van a tener que manejar, esto se denomina colisión. Ahora, ¿qué hacemos con esas colisiones? O sea, ¿cómo las resolvemos? ¿Qué método usamos para resolver una colisión? Porque van a ver, porque de vuelta, el espacio que tenemos es finito y la información que nos viene es infinita, va a depender, de eso va a depender el tipo de hash del cual estamos hablando y de eso va a depender el tipo de implementación que nosotros vamos a hacer a un diccionario, ¿sí? Voy a pausar un segundo y voy a preguntarles, hasta acá, ¿se viene entendiendo? ¿Alguien no entiende algo? ¿Se ve el problema? ¿Estamos bien? Profe, pero ese problema no lo teníamos con cualquier estructura. Ese problema sí. ¿A qué te referís con cualquier estructura? Y todas las que vimos, cualquiera que O sea, sea siempre vas a depender de la memoria. ¿A eso te referís? Sí. Sí, totalmente. Pero acá el problema de depender de la memoria te hace que uno de uno no sea más O de uno. Vos, cuando te quedás sin memoria en el árbol, o sea, supongamos que te quedás sin memoria en el árbol, te quedaste sin memoria, eso no va a convertir tu problema de log n a n cuadrado. Pero acá, las funciones de hash, todas las funciones de hash, no son ideales. Todas las funciones de hash te van a mapear al espacio disponible que vos tenés. Entonces, eso te va a provocar una colisión, donde vas a tener más memoria disponible, pero va a haber una colisión acá. Es decir, acá había 4 valores, había espacio, esto podría haberlo mandado al 1, pero la función de hash que yo elegí acá, justo el 11 me lo redirigió al 0.
Y ese es un problema, porque hay más memoria disponible, pero tuve una colisión igual. Entonces, acá pasa de ese tema a, che, ahora esto no va a ser más O de 1, porque obvio que este valor lo tengo que guardar en otro lado. Ustedes me pueden decir, bueno, guárdalo en el 1, pero después cuando busque ese valor va a seguir llevándome al 0 y después lo voy a tener que buscar en otro lado. Es decir, estamos agrandando la complejidad de una búsqueda por las limitaciones que tenemos. Obviamente acá iría el meme de me limita la tecnología de mi tiempo, pero no es un problema de no tengo más memoria para guardar, cierro el programa. Acá tengo más memoria, pero la función de hash puede darme colisiones en cualquier momento. De hecho, obviamente, se imaginarán, hay un montón de estudios sobre funciones de hash y sobre funciones buenas, malas, regulares, y que depende del contexto son mejores o peores. Depende del dataset que te viene, ¿sí? ¿Se entendió un poco la razón de por qué acá este problema lo tenemos que manejar de otra manera? Sí, sí. Gracias. No hay problema. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Algo? Tomás dice, ¿cómo sería lo de recorrer la tabla? No, ahora vamos a eso. No te preocupes. Bien, continúo. Cualquier cosa, me frenan. Acá les voy a romper un segundito la cabeza. Desgraciadamente, yo no inventé los nombres. Alguien los inventó. Tienen sentido, pero es imposible explicar por qué se les dicen así antes de decir los nombres, ¿no? Entonces, nosotros podemos resolver las colisiones básicamente, en lo que vamos a ver hoy, de dos formas. El direccionamiento es cómo direcciono las colisiones, es decir, hubo una colisión, tengo que resolverla, acá hubo una colisión, tengo que resolverla direccionando el valor que yo quiero guardar a otro lado. Entonces, yo puedo resolver el direccionamiento de una manera cerrada o de una manera abierta. Cuando yo resuelvo una colisión con un direccionamiento cerrado, de una manera cerrada, el hash que estoy creando, el tipo de dato abstracto hash, se denomina hash abierto. Y ahora vamos a ver por qué. No se preocupen. Asimismo, si yo resuelvo la colisión de una manera que se denomina direccionamiento abierto, el tipo de hash se denomina hash cerrado. Lo lamento mucho, son nombres confusos, pero son los nombres que esta gente inventó. Ahora va a tener más sentido, vamos a ir por los dos direccionamientos y van a entender por qué se dice direccionamiento cerrado y por qué abierto y por qué el hash, cuando el direccionamiento es cerrado, se dice hash abierto y por qué cuando hay direccionamiento abierto se dice hash cerrado. Es una ensalada, pero no tengo otra forma de explicarlo que no sea primero con el nombre y después viendo qué pasa en cada cosa. Vamos a arrancar con lo que sería un tipo de hash abierto, que como les dije, utiliza un direccionamiento cerrado. ¿Bien? Ahora voy a poner el lapicito. Esta implementación de hash, ¿qué utiliza? Por un lado, utiliza un array. Es decir, en este momento yo inicialicé un array de 4 posiciones, 0, 1, 2, 3, la cual va a poseer un puntero a otro tipo de dato abstracto que en este caso es una lista, ¿sí? Cada una de estas posiciones está apuntando a una lista que inicialmente va a empezar vacía en todos los lugares, pero después se va a ir llenando. Esto que está acá es una tabla de clave-valor y en el medio les puse el valor del hash. ¿Cuál es la función de hash? En este momento no me interesa. Supongamos que existe y supongamos que cuando yo hasheo a la clave S, me da 2. ¿Qué significa esto? Si yo quiero guardar el par clave-valor S0, es decir, quiero guardar esas dos cosas, al hashear la S, me da 2. Eso significa que yo voy a ir a la posición 2 en la tabla y voy a guardar el valor, el par clave-valor, mejor dicho, S0. ¿Se entiende cómo se construye esta tabla de hash? Estamos usando dos cosas. Estamos usando un array y estamos utilizando una lista para almacenar los datos que nosotros estamos teniendo. ¿Hasta ahí vamos? Pausa un segundo. ¿Se entendió el esquema de cómo lo estamos solucionando? ¿Qué pasó? Me sirvo. Bien.
Bien. Seguimos avanzando. Viene ahora la E. E1 es el siguiente par clave valor que nosotros queremos guardar. Hasheo E y al hashearlo me da 0. Eso significa que vamos a guardar E1 en la posición 0 de nuestro hash, de la tabla de hash. Vamos al 0 y guardamos E1. ¿Bien? Ahora, siguiente... ¿dónde está? Acá. Siguiente, vamos a guardar A2, es nuestro siguiente par clave de valor. Al hashear A, me va a dar 0 también. Esto es una colisión, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay dos pares clave de valor con clave distinta que al hashearlos me da 0. Entonces voy a 0. ¿Y cómo soluciono el problema de la colisión? Yo tengo una lista como TDA de apoyo o de backup. Entonces, lo que significa acá es que en la posición 0 voy a guardar al final de la lista la posición A2. De esa manera resolví la colisión. Ahora, ¿por qué esto se llama direccionamiento cerrado? Porque invariablemente de las colisiones que yo tenga, yo sé que cuando hasheo algo y me da un número o una posición, el elemento va a estar en la posición que yo dije. Es decir, en la posición 0 tengo E, la clave E, y tengo la clave A, lo que significa que siempre estoy asegurando que esté en esa posición. Va a quedar más claro cuando veamos direccionamiento abierto, pero por eso se dice direccionamiento cerrado. El direccionamiento cerrado garantiza que en la posición que yo dije al hacer el hash de la clave que iba a estar el dato, va a estar el dato. Ahora, ¿por qué se dice que el tipo de hash es abierto? Porque esta es la tabla de hash y esto es una estructura externa en donde estoy guardando la información. Estoy guardando la información fuera de la tabla de hash. Por eso se dice que el tipo de hash es abierto. No está cerrado, no está todo autocontenido, está abierto a una estructura de soporte. Lo que yo use acá, que en este caso son listas, podrían ser árboles binarios de búsqueda, podrían ser otros hashes. ¿Se entiende la idea? Entonces, antes de hacer una pregunta o algo, ¿se entiende por qué es un hash abierto y por qué el direccionamiento es cerrado en este caso? ¿Hay alguna duda? ¿A alguien no le queda claro esto? Es importante que les quede claro, por eso estoy preguntando. Bien. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuál es, ahora en el mundo real, potencialmente la complejidad de buscar algo? Es decir, si yo vengo acá y digo, ok, búscame el valor asociado a la clave A. ODN. ODN, ¿por qué? Porque pueden estar todos en el mismo lugar, en la misma lista y tienen que recorrerla toda capaz. Correcto. Y si en vez de ser una lista fuera un árbol binario de búsqueda, lo que uso como TDA de soporte. En el ODN. En el ODN, claro, exactamente. Entonces, la complejidad ahora es la complejidad del TDA que estoy soportando. Entonces, acá frenan y me dicen, bueno, Nico, ¿qué al pedo? Porque si el peor caso escenario es ODN todavía, la verdad que no gané nada. Ahora, ¿en qué caso sería ODN? Como dijo su compañero, que no sea el mismo compañero el que me contesta, ¿no? Pero ¿en qué caso tenemos un ODN de complejidad? Cuando hubo una colisión. Pero cuando hubo una colisión todas las veces. ¿Se entiende? Porque el peor caso escenario es que al hashear, lo voy a hacer en otro color por las dudas, pero el peor caso escenario sería que al hashear S, esto me dé 0. Que al hashear E me dé 0. Que al hashear A me dé 0. Que al hashear R me dé 0 y que al hashear C me dé 0. Entonces les hago una pregunta. ¿El problema en ese caso es de la tabla de hash que no está siendo performante o es de la función que yo elegí de hash para hacer esto? La tabla. No, de la función. Porque si la función solo me da 0, o sea, si la función me guarda todo acá
y yo tengo una lista interminable de cosas solo en una posición, y esto está vacío, vacío y vacío, el problema es la función que yo elegí. Porque elegí una función de mierda para poder hashear. En un mundo ideal, de vuelta estoy hablando, acá, si yo tengo, no sé, 8 valores, acá tendría 2 elementos, acá 2 elementos, acá 2 elementos y acá 2 elementos. Entonces, en vez de un ODN, voy a tender a un OD1, mucho más cerca. Obviamente, si ustedes me dicen, bueno, Nico, pero si yo acá inserto 10.000 valores, bueno, si acá estás insertando 10.000 valores, en el mejor de los casos escenarios, acá en cada elemento vas a tener un 10.000 dividido 4. Supongamos que la función de hash es espectacular. Sigue siendo mucho más bajo, pero acá otra cosa que ustedes pueden hacer es que cuando hay cierta carga sobre los TDAs que ustedes están usando de soporte, agrandan la tabla, porque esto puede bien ser un vector dinámico, ¿sí? Entonces, si tienen 10.000 valores, hagan una tabla de 100 y ahí el problema se les redujo un montón. Tenemos 10.000 dividido una tabla de 100, obviamente tuki, 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 y de repente 100. No es lo mismo acceder a una lista de 100 valores que a una lista de 10.000 valores. Empiecen a extrapolar todo a números enormes y lo que ganamos es un montón. Y vamos un paso más, pongamos una BB en vez de una lista acá adentro. Log de n, entonces es todavía más eficiente. ¿Se entiende la idea de lo que estamos haciendo acá? Voy a pausar un segundo mientras ver a Fede. En este caso, si la lista supera X cantidad de elementos, no se puede hacer un redimensionamiento y que... Ah, sí, bueno, estabas preguntando, perdón, Fede, te vi tarde en el chat, pero sí, exactamente, cuando la lista empieza a ser muy grande, ustedes van a tener un valor de control, dicen, no, pará, stop, redimensionamos el hash y volvemos a redistribuir todos los valores en ese hash. Pero, obviamente, si tenemos una función de hash, que es básicamente la función 0, es decir, que todos los valores van al 0, no hay chance de que salga bien, o sea, nos va a mandar todo al mismo lugar. Por eso es importante elegir una buena función de hash. ¿Es lo que vamos a ver en esta materia? No. Ustedes no son responsables de elegir la mejor función de hash. Hay libros enteros de eso porque obviamente impacta en la performance, pero ustedes no se preocupen, ¿sí? Es como si degeneraran en lista. Claro, es como si hubiera un degeneramiento en lista. ¿Cómo venimos con esto? ¿Se entendió? Esto es un hash abierto que usa direccionamiento cerrado. Es abierto porque usamos una estructura afuera, una estructura adicional a la tabla de hash, y es direccionamiento cerrado porque la colisión igual me garantiza que va a estar en la posición que yo estoy diciendo que va a estar. ¿Bien? Resumen, para encontrar una clave con su correspondiente valor en caso de colisión, o de n, donde n es la cantidad de elementos, si estamos usando una lista, voy a tener que recorrer lista enlazada. Si eso sucede, estamos usando mal la función de hash. La idea, mínimamente, es que el problema se divida. Y se va a dividir mientras más entradas tenemos en una tabla de hash, ¿sí? Y además la división es exponencial. Tipo, si tengo 1.000.000 de datos y una tabla de 10.000 lugares, lo resolví un montón. Bajé un montonazo de complejidad al problema, voy a acceder mucho más rápido. No les va a sorprender que los índices de las bases de datos, si alguno ya trabajó con bases de datos, muchas veces se crean índices para que éstas accedan más rápido. Esos índices son un hash, o sea, estamos optimizando las claves en distintos índices para acceder más rápido y de repente una base de datos que estaba re lenta aceleró un montón y la gente dice, wow, ¿qué pasó? ¿Solo por poner un índice? Sí, pusimos un hash más que un índice, pero sí. Sí. Ignacio, sí. ¿No era que la complejidad dependía de la estructura? Sí, perdón, esta diapo tal vez está medio rara. ODN, porque acá lo mostré con una lista, quedó medio vieja esta, lo voy a corregir. Pero en realidad el O es de la estructura de soporte que yo use. Si acá metes un árbol binario, log de n, si acá metes otro hash,
hay que ver la complejidad de ese otro hash y cómo resuelve ese hash las colisiones, pero sí, sería eso. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien. Siguiente tipo de hash. Tipo de hash cerrado. ¿Ok? Obviamente, si en el hash abierto nosotros dependíamos de una estructura externa, en el hash cerrado no dependo de ninguna estructura externa. Es decir, los valores se van a guardar adentro, esta es la palabra clave, de la misma tabla. ¿Sí? O sea que el tamaño de la tabla siempre va a tener que ser mayor o igual al tamaño de la cantidad de claves que yo tengo. ¿Bien? Y acá van a empezar a decirme, ok, Nico, pero entonces si tengo que meterlo dentro del hash y en la colisión y un hash me manda una posición, ¿cómo resuelvo las colisiones? Para eso estamos acá. Entonces, clave 128, acá tal vez me falta 0, 1, 2, 3, pero bueno, supongamos que el 128 hasheado me da 1, guardo Mariano acá, en la posición 1. Ahora, clave 75 también me da 1, tengo una colisión. Y acabamos de decir que sí o sí yo tengo que garantizar en un hash cerrado que todos los valores se guarden adentro de la misma tabla. Propónganme una solución que no sea ir afuera del hash, porque no lo puedo hacer. Y modificar dinámicamente la función de hash. No, eso es, te rajas un tiro si haces eso. O sea, tendrías que llevar traqueo de las funciones de hash que usas. No. Y Es más tener fácil. alguna otra tabla, digamos, que haga las correlaciones de las que tienen colisiones. Sería una especie de hash abierto eso, porque estás usando otra estructura de vuelta. Copias el valor ¿A dónde? y lo pones en otra posición de la tabla de hash. ¿Ok? Sí. Esa es literal la solución más simple. A veces la solución más simple es la que buscamos, pero claro, si nosotros no podemos ir a otra estructura, no nos queda otra que guardarla en otro lado, porque no podemos poner Manu acá, porque ya hay un valor. Lo ponemos en otro lado. Y esto obviamente nos genera el siguiente problema. Ok, pero cuando yo hago una búsqueda del 75, el hash de 75 me va a seguir llevando acá. Entonces, ¿qué hago? Porque el dato está, solo que está en otro lugar. Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, el tipo de hash es cerrado. Si hay una colisión, voy a seguir recorriendo el array hasta encontrar el próximo espacio libre. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Por eso se dice que el direccionamiento es abierto. En el direccionamiento cerrado, nosotros garantizábamos que si algo hasheaba a una posición, en esa posición estaba el dato. Acá no te puedo garantizar que si hasheas un número, va a estar en esa posición, porque acá el 75 en realidad hashea a 1. Y en el 1 no va a estar el dato que busco, va a estar, en este caso, en la posición 2. Eso es direccionamiento abierto, porque no garantizo que el dato 100% de las veces esté en esa posición que digo. Pero por eso el hash es cerrado, porque yo no estoy usando una estructura adicional para guardar la info. Lo estoy guardando ahí adentro. Tienen más sentido las de... Ya sé que igual podrían haber elegido otras definiciones, pero no lo hicieron, otros nombres. ¿Tiene sentido? ¿Les va cerrando ahora hash abierto y cerrado, direccionamiento abierto y cerrado? Joya. Segundo que mueva el mate. Ahí estamos. Preguntas. Si los dos están perfectamente implementados, ¿cuál es más rápido? Yo no sé si tengo esa respuesta, porque depende del problema. Igual creo que los dos performan bastante similares. De vuelta, ¿qué significa implementar perfectamente? Porque en cualquier caso vas a tener que buscar una buena función de hash. Y la función de hash es lo que te va a determinar grandes partes de esta solución. Y seguro las funciones de hash van a ser distintas, depende de la implementación que estás usando. Y ahí me estoy metiendo en un comparar peras con bananas. Yo te diría que es más un... A ver, ¿cómo lo pienso? ¿Cómo puedo contestarte esto
yo lo que creo es que esta solución, esta de acá, la del hash cerrado, es más óptima si tenés poca memoria. ¿Por qué? Porque en esta tengo que hacer un montón de TDAs que soportan mi solución. Necesito bastante espacio en memoria, es decir, necesito RAM suficiente para alojar N cantidad de listas o de ABBs o de lo que vos quieras usar ahí. Además de la tabla de hash y además de los datos, ¿no? Acá no estoy usando ningún TDA extra, estoy solo usando una tabla. Por lo tanto, performante en memoria, en espacio de memoria, seguramente estás mejor. Entonces, si tenés un chipset con poca memoria, y vas a tener que ir a un hash cerrado. Porque no te podés dar el lujo de guardar cosas afuera, porque no tenés espacio. En términos de velocidad, capaz, no quiero asegurarles nada, después lo busco si quieren, capaz la otra es un poco más performante, porque acá vos vas a poder poner un super tipo de dato que es performante a la hora de buscar un dato, ¿se entiende? Ahora, eso te cuesta memoria. O sea, acá puede haber una ABB. En la otra, ahora vamos a ver la complejidad de un hash cerrado, pero estás medio casado con la solución que tenés, que es seguir buscando hasta encontrar el dato, y eso va a tender a un ODN. En la otra estoy tendiendo a un logarítmico si me pongo con una ABB rojo y negro, por ejemplo. Así que creo, si me apurás, esto no lo busqué de ningún libro de texto, estoy solo razonando, si buscas economizar espacio, hash cerrado. Si buscas mejor performance, probablemente el tipo de el hash abierto sea un poco mejor. Pero vas a ocupar mucha más memoria. Si no te importa la memoria, este. Creo que tiene sentido. Lo estoy razonando a vivo, tipo live, pero me parece que viene por ahí el tiro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Continúo. Bien. Entonces, si hay colisión, sigo recorriendo el array, ahora lo vamos a ver. Por eso hablamos de direccionamiento abierto. Hay varias formas de, cuando tenemos una colisión en un hash cerrado, solucionar esas colisiones. Las van a encontrar como probing lineal, que es el que vamos a ver hoy, que es simplemente buscar el siguiente espacio libre y nada más. Es bien fácil, directa y todo. Probing cuadrático, que intenta buscar una posición que va a ser la cantidad de intentos fallidos al cuadrado. O sea, si fallé una vez, 1 al cuadrado para intentar insertar. Entonces, una posición más abajo. Si volvió a colisionar, o sea, si está ocupado, ya son 2 fallos, entonces 2 al cuadrado, 4, y salta en vez de seguir buscando por el siguiente. Y hay otra que propone, hace un hash doble. Tiene otra función de hash preparada que aplique una función de hash al hash y trate de buscar otra posición. Esto es un juego, no tienen por qué saberlo, pero ¿ustedes se imaginan cuál de estas tres es la más óptima? ¿O cuál debe funcionar mejor? Relación costo-beneficio estoy hablando, por las dudas. O sea, obviamente estos métodos son más complejos. ¿Cuánto más me van a aportar? Si lo mido con esa vara, ¿saben cuál es la mejor? ¿O se imaginan? Sé que no lo saben, pero ¿se imaginan? Ok, hash doble, dice Fede. La doble. La doble, o sea, estamos hablando de esta. Bien. ¿Alguno más quiere participar con su opinión? Doble. Bueno. Lamento decirles que el probing lineal gana en relación costo-beneficio. De hecho, creo que hash doble es peor que probing cuadrático. ¿Por qué? Y acá es donde uno dice, y acá es donde les voy a dejar la mini moraleja de no siempre más complejo significa mejor. El probing lineal, obviamente lo que hace es busca el siguiente espacio. Pero acá estamos, además, toqueteando nociones de estadística. No la creo que todavía no la cursaron. Hermosa materia, aunque es horrenda, creo que es uno de los últimos filtros de matemática, pero es difícil, aunque no sé hoy en día en qué estado está.
Pero acá estamos jugando con probabilidad de valores. Si alguno juega jueguitos o juega jueguitos de mesa más todavía, es como tirar un dado. Es decir, bueno, tiro un dado y caí en la cárcel del Monopoly. Tiré un dado y me salió el 7 en Catán. Digo, juegos boludos para que... O conocidos más que boludos para que quede clara la analogía, ¿no? Entonces, increíblemente el probing lineal da una bastante buena solución, que es, no te compliques, man. Seguí buscando. ¿Está vacío? No. ¿Está vacío? No. ¿Está vacío? Sí. Listo. El probing cuadrático casi que no lo mejora y el hash doble hasta a veces la empeora. Obviamente, en determinadas situaciones totalmente medidas y calculadas, hay veces donde alguno performa mejor, pero si no tenemos información de cómo están distribuidos los datos, que va a ser el 80% de las veces, cuando ustedes estén trabajando con algo así, probing lineal. El probing lineal mejora esto en, no sé, supongan, 80%. El probing cuadrático capaz lo mejora en un 82%. Y la verdad que es más complicado de programar. Y el hash doble a veces le empeora. Entonces, ¿se van a enquilombar con métodos complicados o van a hacer el probing lineal? Ya está. El probing cuadrático, ahora cuando vemos el lineal te muestra cómo sería el cuadrático, Nacho. No es difícil, pero básicamente en vez de buscar la siguiente posición libre, lo que hace es, primero busca una libre, después salta 4, después salta 9 y después, y así. Es como que va haciendo saltos enormes, como que dice, ok, si acá está ocupado, lo que asume es que va a ser probable que en los siguientes también esté ocupado. Entonces salta un montón para decir, bueno, listo, pará. Si es como un buscaminas, si querés pensarlo de una manera graciosa. Apretaste. Había una mina muy cerca. Bueno, entonces me voy a otro punto del mapa porque seguro que ahí no hay. La verdad, capaz no, pero es como el juego de probabilidades y probabilísticamente con datasets desordenados no es mejor. O es mejor por un 2%, lo cual es una paja, porque programaron algo más complejo para tener los mismos resultados. Y nosotros en la programación tratamos de ser vagos. O al menos siendo lo más vagos posible es tener la mayor cantidad de ganancia. Esa es la idea. Out of bounds error. No va a haber out of bounds, pero ahora vamos a ver por qué. No me quiero quedar tanto en esto. Ahora, hay una cosa más. Obviamente, si nosotros guardamos todos los datos en la tabla, la cantidad de claves no puede superar la cantidad de entradas en tabla, lo cual nos va a generar una noción del famoso y conocido factor de carga. Lo definimos, o en los libros lo van a definir como un alfa igual a n sobre m, donde n es el número de claves almacenadas actualmente sobre m, que es la capacidad de tabla de hash. Se nos va a ir llenando el hash. No nos pasaba con los otros. ¿Por qué? Porque eran estructuras tipo lista o ABB que podían seguir creciendo. Acá, obviamente esto va a ser entre 0 y 1, porque es n sobre m, me va a dar el grado de ocupación de la tabla de hash y qué tan probable es que haya colisión. Mientras más llena la tabla, más probable es que le invoque a un lugar ocupado. Creo que se entiende, ¿no? O sea, pegan un tiro a 10 blancos. Ustedes tienen que llenar 10 blancos. Pegan un tiro a 1. No había nada, así que seguro a algo le pegan. ¿Qué tan probable es que en tu segundo tiro le pegues a justo la única casilla que ya llenaste? Poco. Pero cuando ya hiciste 8 y solo quedan 2, ¿qué tan probable es que le invoques a uno que ya estaba pegado? Y bastante probable, 80% probable, de hecho. Bueno, esa es la idea. Entonces, ponemos acá una noción de, ok, cuando estén más o menos al 75% del factor de carga, tenemos que rehashear. ¿Qué implica rehashear? Agrandar la tabla, si medía 10, ahora va a medir 20, y volver a poner todos los datos en sus respectivas posiciones. O sea, hay que rehashear todo. El costo de rehashear, obviamente, es O de n, porque tengo que rehashear todos los datos que yo tenía. Si yo tengo una capacidad de 20 y quiero calcular, y no quiero que la tabla nunca crezca más del 75%, despejamos fácilmente, tenemos 15. Entonces, cuando almacene la clave 15, ahí, en mi lógica de negocio, en mi lógica de programación,
tengo que decir, che, tengo que aumentar la capacidad de la tabla porque ya estoy al 75% de carga, ¿ok? Esto es solo en hash cerrado. Sí es solo en hash cerrado, pero también ten en cuenta que cuando estés en hash abierto, si acá tenés 4 posiciones y ya estás guardando 40 datos, y esto va a estar tendiendo a ODN cada vez más. Entonces, el factor de carga lo vas a tener más por la lista que esté más llena, más que el del hash total, ¿se entiende? Vas a tener que rehashear en algún punto, porque si no, esto va a ser lo mismo que una lista cualquiera. ¿Sí? De acá no zafás, porque en el momento en que tenés que poner 21 claves, y si tenés solo 20 de capacidad, la tenés que agrandar sí o sí. En la otra te la perdono, te digo, no podés no agrandarlo, pero en algún momento se te va a degenerar la optimización de lo que estás haciendo. ¿Se entiende? Estoy haciendo refill de mate. Bien. Ok. Hasta acá, antes de ver operaciones. By the way, ¿se entiende por qué no vimos operaciones de insertar, crear, eliminar, etcétera, ¿no? Porque las operaciones de inserción, búsqueda, eliminación y todo es la del propio TDA. Es decir, para insertar un dato es lista insertar. Para buscar un dato, lista buscar. Para eliminar un dato, lista eliminar. Tipo, ya lo conocen, ya lo vimos en lista. Y si fuera una BB, ya lo vieron en una BB. Ahora las tenemos que ver acá porque esto es dentro de una misma tabla de hash. ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? ¿Se entendió? Hash abierto, hash cerrado hasta este punto. Lo que yo no he entendido, no sé si lo vas a decir después, pero es cuando vos bajas uno, ¿cómo haces que cuando vuelvas a buscar ese lugar sepa que tiene que bajar uno solo o dos? Lo vemos ahora. Ahora bien. lo vemos. Justamente lo vamos a ver acá en las operaciones. ¿Alguna otra duda? Preguntas. Bien. Inserción. Acá les tengo un hash cerrado, es decir, de 10 posiciones, de 0 a 9. Acá van a ir los valores, si mal no recuerdo, y acá van a ir las claves. ¿Ok? Y acá vamos a ir haciendo crecer una lista de, che, insertame el clave valor 54000. Lo hago con números, es más fácil, pero podrían ser letras o lo que sea, ¿sí? Y la función de hash que acá voy a usar es una función bien boluda, que es clave. Todos saben lo que es la operación módulo en C, por las dudas. O sea, no la operación módulo de matemática de sacar el signo, sino la operación módulo del resto de la división entera, ¿sí? Por las dudas, esto es el resto. Esta operación va a dar el resto de la división entera. Cualquier número que yo ponga acá dividido por 10 me va a devolver el resto. Si yo divido 4 con 10, el resto de esa operación es 4. ¿Se entiende? Todos lo ven, todos conocen esa operación. No estoy diciendo nada en latín. Bien. Tamaño de tabla es 10. Bien. Entonces, cuando yo hasheo el 54, que es la clave del valor, clave 54, tamaño de tabla 10, 54 dividido 10, el resto de la división entera va a ser 4. Es decir, hay 4 que no puedo dividir en esto. Con ese valor 4, yo voy a la posición 4 y si está vacía, voy a guardar el par clave de valor. Hasta ahí estamos bien. Tipo, esto es un ejemplo de inserción, pero no es nada más loco que insertar dentro de un array. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos. 26, 111, el par clave de valor. 26 dividido 10, el resto es 6. Vamos a la posición 6. Está libre. Insertamos. Fast forward a un par de claves y valores más. Insertamos el 70222, 31333, 93444. No estoy muy creativo con los números, pero no es... Esa es la idea. Y llegamos, obviamente, acá, a 40555. En el momento en que hasheamos 40, esto nos da 0. ¿Bien?
Y acá es donde usamos, y lo que preguntó el compañero, acá, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar probing lineal. Y si a ustedes les toca hacer un hash cerrado, porque el TP puede ser hash abierto o hash cerrado, depende del momento y el humor de Lucas, calculo. O a elección suya, no sé. Hemos hecho eso también. El 40 dividido 0, hay una colisión. Vamos al 0, che, en el 0 hay algo. Y no es el 70. Es el 40, o sea que son dos cosas distintas, separadas. Probing lineal, como dijimos, es, ok, si ese espacio está ocupado, fíjate el siguiente. Dicho en matemática, esto es lo que sería la cantidad de fallos que yo tuve dividido el tamaño de la tabla. Entonces, matemáticamente es medio raro de ver, pero básicamente esto es 0 más 1, porque acá es la cantidad de veces que yo fallé, y vamos al siguiente, dividido 10, método lineal, vamos a la siguiente posición de la tabla. Esta cuenta básicamente lo que hace es andar al siguiente lugar. Vos tenías la clave y le estás sumando 1, esta es la probabilidad de fallos, por ahora no tuvimos ningún fallo, así que vamos 0. Esta era la clave original, la posición original a la que íbamos a ir, dividido el tamaño de la tabla. 0 más 1, 1, dividido 10, 1. Entonces la siguiente posición a revisar es 1. Todo lo que va a hacer esta operación matemática es bajar un lugar todas las veces hasta que encontremos un lugar vacío, ¿sí? Y sabemos que hay un lugar vacío porque no superamos el factor de carga, por las dudas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Ya. Ok, vamos a la posición 1. La posición 1 también está tomada. Hay otro dato, es el 31, ni siquiera es el 40. Entonces, ahora que fallamos otra vez, es 1 más 1, 2, módulo con 10, 2. Vamos a la posición 2, no hay nada, guardamos el dato. ¿Sí? Esto es guardar un dato en un hash cerrado con direccionamiento abierto. El 40 debería estar en la posición 0. Pero el direccionamiento es abierto, no sabemos si está ahí o está en otro lugar. Entonces, cuando lo busquemos, vamos a tener que buscarlo en otras partes de la tabla si inicialmente no lo encontramos. ¿Bien? Vamos de vuelta. ¿Hasta acá se entendió? Ok. Por las dudas, el que me preguntó probing cuadrático, literalmente es poner un cuadrado acá. O sea, que la primera vuelta vas a ir acá, pero en la segunda vuelta ya es 2 al cuadrado, es 4. Entonces 4 vas a ir a la posición 4. Y en la siguiente vez va a ser 3, lo que significa que vas a ir a la posición 9. ¿Sí? Y en la siguiente vez, por las dudas, por si no se dieron cuenta, va a ser 4. 4 al cuadrado, 16. Vamos a buscar en la posición 6. ¿Sí? No es que esto se va de límites. Siempre vamos a estar jugando con el mismo límite. Después va a ser la posición... Ay, perdón, se me fue. Después va a ser la posición 5. Porque va a ser 5, 5 al cuadrado, 25, ¿Se entiende? Quiero verificar que... El cuadrático no me importa, sinceramente. No van a ser cuadrático. Pero el que me preguntó cuadrático, esa es la idea del cuadrático. ¿Bien? ¿No hay dudas? Pregunto por las dudas. Valga la redundancia. Ok. Hago refill de mate, continuamos. Bien, siguiente ejemplo. Ahora quiero insertar... pará, me quedé atrás. Ahora quiero insertar el 26, 666. Hasheo el 26 y me da 6. En el 6 ya hay un dato. Pero ojo, acá tenemos la misma clave. Y esto sí lo tienen que chequear. Si es la misma clave, ¿qué hacemos? No es una operación de inserción. O sea, sí es una operación de inserción, pero no hay que buscar otro lugar. Estamos en la clave 26. ¿Qué entienden ustedes que hay que hacer cuando tenemos esto? ¿Esto es una colisión? Vamos a empezar por ahí. Depende de lo que diga el TDA, si lo reescribís o le das error. O sea, lo que diga lo que definís. O sea, acá es muy raro una implementación donde te dé error, porque lo que se entiende con esto es que a misma clave lo que estamos haciendo es una operación de update. O sea, teníamos un valor que era, no sé, Facu habló, ¿no? Creo que fue. Sí. Facu con padrón 26,
que te cambió uno de tus datos, no sé cuál, pero te cambió uno de tus datos, lo que se está haciendo es actualizar. Se busca el padrón de Facu, venimos acá y, che, Facu tenía 1-1. Bueno, no, ahora tiene 6-6-6. Ponele que sea una nota, no sé, cualquier cosa, inventemos. Es muy raro que por contrato de TDA te digan tenés que dar un error. Sería raro. Puede pasar, totalmente, pero igual, no lo consideraría como una colisión, porque la colisión se da cuando vos estás intentando insertar claves distintas en la misma posición. Acá tenés claves iguales. La clave igual en esa posición va, no le tenés que buscar otro lugar. Entonces, en este caso, por regla que estamos haciendo del TDA, reemplazamos el 1-1-1 por 6-6-6. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Ok. Seguimos insertando, insertamos 7-7-7-7, insertamos 29-8-8-8. Cuando inserte esto, ahora el factor de carga va a ser 8 elementos. Cuando lo inserte, todavía no lo inserté, 8 elementos sobre 10. O sea, superé mi 75% que había dicho. En este punto es donde vamos a hacer una operación de rehash. El rehash va a duplicar regla interna, pero ustedes pueden hacer triplicar o lo que sea, duplicar el hash, es decir, de 10 nos vamos a 20. Y ahora la operación resto de 20 va a ser distinta. Entonces, todos estos valores que estaban guardados, voy a crear un hash nuevo con más posiciones y copiar todos los valores en las nuevas posiciones. Voy a tener que rehashear todo y volver a insertarlo, ¿sí? Eso es una operación de ODN. La idea es no tener que hacerla seguido. Obviamente, depende del problema. Ustedes van a empezar con una tabla inicial lo suficientemente grande para alojar esas claves. Entonces, cuando empiece el problema, ustedes van a decir, che, más o menos cuántos valores estás esperando. Y estoy esperando 500. Listo. Su tabla inicialmente va a ser 800, por las dudas, para estar seguros. ¿Bien? Y capaz que ni siquiera tienen que rehashear nunca. Ahora, imagínense empezar, si ustedes ya saben que vienen 500 valores, claves, y tienen una tabla de 4 inicialmente, y van a ser 4, 8, 16, 32, van a rehashear 20 veces antes de llegar al valor establecido. Por lo tanto, siempre está bueno conocer las claves que van a estar manejando. Para no empezar y voy a empezar con una tabla de hash de 1. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar con una tabla de posición 1? Sí, van a guardar un valor y van a rehashear a 2. Y luego van a rehashear a 4. Sean inteligentes, pongan un valor inicial relativamente copado para no tener que rehashear nunca en su vida. Idealmente. Ahora, si alguien les dice, no tengo idea de la cantidad de claves que hay, si ni siquiera les puede dar un rango, bueno, ahí van a tener que meter algún estudio de optimización o algo para ver cuál es el valor esperado. O sus primeros hashes van a empezar a guardar registros y para la siguiente ya empiezan con ese valor. Me estoy yendo a la mierda, pero podrían guardar históricamente cuál fue el máximo tamaño de hash utilizado cada vez que corrieron el programa, y cuando prenden el programa nuevamente, guardan ese valor en otro lado, cargan y dicen, ¿cuál fue el máximo alcanzado? 40. Listo, inicia con un hash de 40, pam. Ya está. Y el día que llega a 80, inicia con 80, ¿sí? No van a tener que hacer eso, quédense tranquilos, pero lo que yo quiero que hagan ustedes es piensen en una solución creativa a este tipo de cosas, ¿sí? Piensen en, ok, no sé la cantidad de valores, ¿cómo podría mejorar esto eventualmente para que se banque estos valores? Y me guardo el valor máximo que alcanzó para el futuro, ¿sí? Ese es el valor que ustedes van a aportar. No van a tener un problema así, obviamente, ya existen los hashes, pero ese es el tipo de optimizaciones que alguien va a buscar de ustedes siendo ingenieros, ¿sí? Bueno, volviendo a la realidad. Factor de carga, 80, ahí va a haber que rehashear, costo de rehashear, ODN. ¿Bien? Aumentamos el tamaño de la tabla. No lo voy a hacer acá porque una tabla de 20 va a quedar súper chiquitita y nadie va a entender nada. Pero sepan que ese caso va a darse. Ejemplos de obtener. Acá estamos buscando cuánto nos cuesta buscar una clave
y obtener su valor. O sea, en este caso, por las dudas, obviamente esto es economizar espacio, pero yo no tendría el valor y estoy diciendo, che, ¿hay un valor asociado al 54? Hasheamos el 54, nos da 4. Vamos a la posición 4 y decimos, che, ¿la clave es 54? Sí, listo, el valor asociado es 000. ¿Cuánto fue la optimización? ¿Cuánto fue la complejidad de esto? O de 1. Espectacular. Estamos en un mundo donde las cosas son o de 1, todo debería funcionar bien y hermoso y armonioso. Ahora, vamos a un caso más choto, más real. Ok, vamos al 40. Busca el 40. ¿Hay un par clave-valor asociado a la clave 40? No sé, hasheemos el 40. Hasheamos el 40, tenemos 0. Vamos a la posición 0 y tenemos el 70. Obviamente, nosotros estamos usando probing lineal y un hash cerrado, lo que significa que como el direccionamiento es abierto, no podemos garantizar que si no está en la posición 0, no está. Tenemos que seguir buscando. ¿Cómo vamos a seguir buscando? ¿Qué reglas creen que vamos a tener que ir aplicando para encontrar o no el valor 40? El mismo probing que usaste para insertar, digamos. Exacto. ¿Y cuándo corta ese probing? O sea, ¿cuándo corta? ¿Cuándo decimos, che, deja de buscar? Y si no lo encontrás, tenés que llegar al final, ¿o no? ¿Qué sería el final para vos? Y si va lineal, hasta el 9. No necesariamente. El probing lineal, acordate que trata de buscar el siguiente paso, el siguiente lugar libre. Entonces, si en el medio de la búsqueda nos encontramos con un espacio libre y no estaba el 40, ya está. No va a estar. Yo no voy a guardar el 40 acá, habiendo un espacio libre acá. Si hubiera estado el 40 estaría en este espacio libre. ¿Y si lo borraste? Vamos, buena pregunta, buena observación. Lo vamos a ver cuando veamos la eliminación. Ahora vamos a eso. Te avivaste igual. Bien. ¿Se entendió lo que dijo su compañero? Vamos a buscar hasta el siguiente espacio libre o hasta encontrar el 40, ¿no? Si encontramos el 40, está, bye. Entonces, no coincide la clave, no es el valor que busco. En probing lineal vamos a seguir buscando hasta que lo encuentre, obvio. Acá vale la pregunta de, che, ¿y si hay valores, claves duplicadas? En este caso no lo estamos haciendo. Si hubiera claves duplicadas, tenés que seguir buscando. Sí, ahí no ganás mucha optimización de cosas. Pero bueno, hasta que lo encuentre, perdón, o hasta que encuentre el primer espacio vacío. Entonces vamos. Siguiente valor. ¿Está ocupado? Sí. Está el 31. Listo, no es el que buscamos. Siguiente. 40. ¿Es el que buscamos? Sí. Listo, devolvemos el par clave de valor 40555. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Busquemos, bueno, un caso de buscar el inexistente. Si estoy buscando, che, hay un par clave de valor, este 77 está mal, perdón. Hay un par clave de valor asociado con el 3, no sé, hasheo el 3, voy a la posición 3, 3, acá está el 93, no es el valor que busco, sigo buscando, 54, no es el valor que busco, espacio vacío, listo, terminó. ¿Se entiende en todos estos lugares que fue una O de es menor que O de n? ¿Estamos de acuerdo? Y si nunca vamos a tener el hash completamente lleno, lo que estamos esperando es que nunca se llegue a ese O de n. Teórico, ¿se ve que mejoramos la performance? Bastante. Bien. Si alguien no lo ve, porfa, dígamelo. Vamos a hacer ahora sí algo que comentó su compañero de quitemos un elemento, o sea, saquémoslo del tipo de dato. Mandan una función que es, che, si existe el valor 31, eliminalo del hash. O sea, perdón, si existe la clave 31, borra esa entrada de nuestro hash. Listo. Hasheo 31, me da 1. Vamos a la posición 1 y la eliminamos. ¿Sí? Ahí terminó la eliminación, o sea, eliminamos el dato que nosotros queríamos. Además de Facundo, que creo que es el que me lo comentó. ¿Alguien ve un problema con esto? Quedó medio spoileado cuando vimos eso, pero ¿se ve que hay un problema? Puede ser que... Claro, el problema sería que
Que De después una, para no. buscar Mirá, elementos, perdón. Vamos con Nadina, que creo que habló primero, y ahora vamos con vos, Timoteo. Nadina. Eh, Estaba pensando, ¿qué pasa si antes en esa posición colisionó otra clave y está más adelante? Después no la voy a encontrar. Correcto, bien, bien eso. Timoteo. No sé si ibas a decir algo parecido, perdón. Lo mismo, literal. Ok, bien, bueno, ustedes dos también se avivaron de el evidente problema que tenemos acá. Nosotros no podemos, y esto es una, bueno, no me sale la palabra científica, así que es una cagada que tiene el hash cerrado, que es que en la eliminación no podemos eliminar y irnos a casa, porque, como bien dijeron, puede haber un valor que estaba mal ubicado, o sea, que en su momento tenía que ir en otro lado y que tuvimos que bajar en otro lugar para guardarlo. Y en este caso, nosotros lo vemos, es el 40, pero recuerden que la computadora no está viendo un overview así de lo que tenemos. La compu algorítmicamente guarda y se desentiende de lo que ustedes estén haciendo. Entonces nosotros tenemos que garantizar el buen estado de nuestro TDA. Bien ahí en la respuesta. Para los que no se avivaron, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo debería ser? Bueno, este es el ejemplo de qué pasaría si ahora yo busco el 40, ¿no? Cuando estamos buscando el 40, acá hay el 70, y como estamos haciendo probing, tenemos que buscar hasta que lo encuentre o encuentre el siguiente espacio vacío. El problema de lo que va a pasar acá es que al pasar al siguiente espacio y está vacío, esta condición se va a activar y la respuesta va a ser no está. Qué difícil es tipear, es escribir con mouse. No está. Pero el 40 sí está. Obviamente lo que pasó acá es que no podemos borrar un elemento sin más. Básicamente esto es lo que se les explica acá. Nosotros sacamos la clave 31 y si buscamos la clave 40 con hash 0, está almacenada más adelante en la tabla de hash y no la vamos a poder acceder nunca. Entonces, para quitar tenemos dos métodos. Uno va a ser reemplazar el espacio que acabamos de vaciar por otra cosa que esté mal ubicada, y esa es la que vamos a ver ahora. La otra es bastante fácil, así que ahora la vamos a ver, pero esa la dejo para el final. Entonces, volvamos en el tiempo atrás a cuando eliminamos el 31. Buscamos el 31, está acá, lo eliminamos, pero la eliminación no se va a quedar ahí. A partir de esta posición, la 1, vamos a seguir avanzando hasta que encontremos el siguiente espacio vacío o una clave que pueda ser movida al nuevo espacio que vaciamos. ¿Sí? Entonces, acabamos de eliminar algo en el 1, dejamos un hueco. Vamos a bajar. Y acá tenemos el 40. El 40 no está bien ubicado. El 40 debería ir en la posición 0. Entonces, al hashear el 40, vamos a la posición 0 y vemos que sigue ocupada por el 70. Entonces voy a bajar y buscar un siguiente espacio libre en el cual podría ubicar al 40. En este caso, es esta posición. La reemplazamos. ¿Sí? Se generó un nuevo espacio libre con esto. Entonces voy a aplicar el mismo procedimiento. Voy a seguir bajando desde acá, desde este nuevo espacio libre creado, hasta encontrar el próximo espacio vacío o una clave que pueda ser movida a ese espacio nuevo que vaciamos. Bajo. El 93 está en la posición correcta, está en la posición 3, entonces no lo tocamos, porque eso es un O de 1 en el futuro. Seguimos bajando. El 54 está en la posición correcta, está bien puesto. Seguimos bajando. Encontré un espacio vacío. Entonces terminé con el proceso de quitar. ¿Se entiende? Ahora sí, si nosotros buscamos el 40, vamos a hashear a 0, está el 70, no hay match, seguimos bajando, está el 40, todos somos felices. ¿Por qué? Porque reordenamos luego de quitar y redistribuimos las cargas. El 40 tal vez no está todavía en su posición ideal, pero seguimos mejorando la optimización y evitando tener ese gap que nos rompía la búsqueda. Este puede ser el quitar más choto de todas las operaciones de hash. ¿Se entendió? Voy a decir las palabras mágicas. Podrían llegar a tener que hacer este. Por eso les pregunto. ¿Entendieron bien? Ok. El otro,
Es fácil, a veces se los pregunto como ideas, pero recién ya me lo había spoileado, así que no tiene sentido hacerlo. Es simplemente utilizar un flag para indicar que se borró algo. Es decir, cuando genero ese espacio vacío va a tener un dato más, un pequeño dato más en el struct, que es, ¿fue previamente utilizado o estaba ocupado antes? Y va a activarse a true. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a volver a este caso de cuando busco, es, imagínense ahora que tenemos un dato más, que es un flag, básicamente un booleano, que dice si estaba ocupado o no. Cuando borré este elemento, este flag va a estar en true. Cuando yo busque acá el 0, 70, no hay match, estoy buscando el 40, bajo acá, está vacío, pero acá antes había algo. Entonces, como había algo, no puedo cortar el espacio vacío. El espacio vacío es, acá hay un OR más, que es hasta que haya un espacio vacío que no haya sido utilizado antes. Entonces, sigo bajando y acá encontré el 40 y está todo bien. Supongamos que el 40 no estaba, tengo que seguir bajando, seguir bajando, seguir bajando, y este espacio no solo está vacío, sino que el flag nunca estuve utilizado. Entonces, está todo bien y se va. ¿Sí? Va a ser mucho menos performante para buscar eso. Totalmente de acuerdo, esa era la siguiente pregunta que iba a hacer. ¿Es más performante? No, la verdad que no, porque estamos dejando agujeros que en vez de reaprovechar, estamos tildando. Sí, acá hubo algo, acá hubo algo. Entonces, el probing lineal se va a alargar, vamos a ir bajando y va a tender más a un ODN. ¿Sí? Eso no es tan performante como lo otro. Estamos sacrificando simpleza por complejidad. Ahí, ¿es una mala implementación? No. No existen las malas implementaciones, solo los malos escenarios que pueden llegar a tenerlas. Capaz les conviene, pero ustedes se tendrán que fijar, ¿sí? En ese sentido. ¿Dudas, preguntas? El quitar con reemplazo es menos que ODN porque nunca está lleno. Pero ¿cómo lo ponemos, digamos, en un examen, por ejemplo? O sea, ¿qué es ODN? Sí, a ver. Yo estas cosas las tengo en los exámenes, siempre las pienso de la siguiente manera. A mí no me interesa tanto y probablemente a Lucas o a nadie también. A mí no me importa tanto la respuesta, sino la justificación que me están dando con esa respuesta. Es lo mismo que los choices cuando le pegan de pedo a algo. A mí el choice no me gusta porque la respuesta así, sin contexto, no va. Obviamente sí es ODN, porque en el peor caso escenario estás casi que recorriendo todo, entonces lo podemos extrapolar a un ODN, pero me va a servir la justificación que me den. Es tipo, mirá, en el reemplazo, en este de acá, ¿dónde me quedé? Acá. En el reemplazo, sí, en el peor de los casos es un ODN, pero la realidad es que nunca se va a llegar a él porque siempre, si yo considero que tengo un factor de carga, nunca voy a llegar a eso. Obviamente ODN es el peor de todos los casos escenarios. En este caso, el peor de todos los casos escenarios sería casi recorrer el 80%. Big O es, bueno, si es casi el 80%, es casi el 100%, decirle ODN. Pero me sirve la justificación que le están agregando. Lo que yo tengo que entender es que entendieron de dónde sale esa justificación, o sea, de dónde sale ese ODN. Solo que me digan ODN está bien, pero capaz hasta en un oral les voy a decir, che, ¿por qué ODN? O sea, explícamelo. ¿Se entiende? Preguntas, dudas, cosas que les hayan quedado de la diapo, de toda la diapo. No hay problema si tengo que ir al primer PPT. Aunque los voy a odiar un poco porque siempre les estoy preguntando, pero igual puedo ir. ¿También? Están muy callados hoy, tiene razón Lucas. Todos les quedó claro. Hash abierto, hash cerrado, direccionamiento abierto, direccionamiento cerrado. Me falta una diapo de usos comunes, pensé que la tenía. Hash se usa en todo, de vuelta, criptografía, viruses, bueno, antiviruses, índices, toda la elaboración de índices de bases de datos se utilizan por medio de hasheos. Es todo para optimizar una búsqueda.
nos importan muchísimo, los van a usar mucho. Todo lo que sean diccionarios en otros lenguajes y demás, se usa casi tanto como lista. Listas y diccionarios te resuelven el 80% de los problemas programando. Asterisco no en juegos, pero los juegos son un tipo de programa particular. El quita por reemplazo solo reubicas si al aplicar la función de hash ve que está mal posicionado. Sí, correcto. Es solamente, en este caso, por ejemplo, vimos que el 40 estaba en una posición mala. Por lo tanto, lo movemos a ese lugar que estaba libre. Y a partir de ese lugar libre seguimos bajando y decimos, ok, el 93 está bien, no lo voy a mover, porque eso sería romper con algo que ya estaba funcionando bien. 54 estaba bien, listo. Espacio vacío, listo, espacio vacío, ya está. Ahí se termina. Bien, de nada. ¿Algo más? Lucas, andás por ahí, si no le tiro un mensajito para dejar de grabar. ¿La palabra hash a qué se refiere? O sea, ¿a la función de hash o lo que sería el diccionario también se usa para eso? Se usa, está muy bastardeada la pregunta, la pregunta no, la palabra. Hash se dice a todo, es como una entidad mágica que todos hacemos referencia a todo. Si querés hablar de algo en específico, decí la función de hash, la tabla de hash. Cuando alguien dice en la jerga directamente hashear es agarrar algo de lo que sea que estás hablando y aplicarle una función de hash y transformarlo en una cadena de strings. Claro, eso estaba pensando yo. Sí, generalmente con el término hashear es aplicarle una función de hash. Si no, alguien te va a decir, mételo en una tabla de hash. Pero bueno, generalmente no se habla de una tabla de hash, se habla de un diccionario. Y de vuelta, acuérdense que los TDAs que ustedes programan ahora, los programan para entender su funcionamiento. Cuando trabajen a más alto nivel, van a tener una librería que tiene el objeto o el TDA diccionario. Y ustedes saben cómo funciona. Probablemente nunca se van a dar cuenta si es un hash abierto, un hash cerrado. Eso, o sea, Python lo hará de una manera, C# lo hará de otra manera, Java lo hará de otra manera, pero a ustedes ya no les interesa. Lo que tienen que saber es cómo funciona. Y si algún día tienen problemas de optimización en, no sé, C# con un diccionario, capaz tengan que decir, che, ¿qué tipo de hash usa C#? Y uso un hash cerrado. No me sirve, está siendo muy poco performante. Y ahí tengan que desarrollar su propio hash para que ande óptimamente. Estoy hablando de un caso escenario muy improbable, pero puede existir. La idea o su diferenciación va a ser en que ustedes van a entender cómo funciona un hash. Y aplican ese concepto a cosas que van más allá de la programación. Cuando escuchen a alguien que dice, no, porque voy a hashear esto por seguridad, ya saben que están aplicando una función de hash a algo y que les está dando un string bizarro para usar por seguridad o de lo que sea. Cuando les abren de hashes en criptografía, si algún día la usan, o no sé si se siguen viendo nociones de criptografía en Orga de datos. Creo que era en Orga de datos. No sé si sigue existiendo para ustedes Orga de datos. Me siento viejo y no me recibí hace tanto tiempo, pero cambiaron todo el plan. Si tienen algo de cripto, seguro que hablan de hashes. Es la realidad. Son cosas bastante fundacionales, bastante base. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, Lucas, no sé si me escuchas ahora, le tiro un mensajito. Por las dudas, porque va a estar corrigiendo. Vamos a mandar un mensajito a Lucas. Últimas chances para decirme si tienen alguna duda y si no, creo que vamos a terminar. Ahí le mando un mensaje a Lucas. Los libero. Ahí está Lucas, creo. O no, o sí. Hola, hola. Oli, ahí te escuchamos. Justo terminamos con hash. Pregunté 20 veces si había alguna duda extra y no había. Bueno, me parece perfecto. Como les dije, hoy no vamos a dar más que esto. Yo ahora que Nico termine la clase, voy a subirles el enunciado del TDA, ¿sí?
Básicamente, si ya entendieron cómo hacer una inserción, eliminación, una búsqueda. Lo único que les voy a pedir es que elijamos hash abierto o hash cerrado. ¿Qué hacemos? viste, iba a venir eso. ¿Qué hacemos? ¿Una encuesta o tiramos una moneda? ¿Abierto? Listo, abierto. Abierto. Pero Listo. abierto vamos a usar una lista nuestra o una BB nuestra o... Lo dejo a tu criterio. Direccionamiento cerrado quieren entonces. ¿Cómo fuiste el único que habló? Quedamos así. Direccionamiento cerrado. Después los pormenores de la implementación podemos hablarlo. Si quieren reutilizar la lista que hicieron, pueden hacerlo. Sinceramente, con una mano en el corazón. Ahí empezaron a pelearse. Yo No me preferiría importa, cerrado. ya está. El No, primero ya que está, habló, listo. ya El está. primero que habló, listo. Sí, perdieron. Tienen que hablar, gente. Para mí, lo mejor personalmente es que para este TDA no reutilicen la lista. Porque no necesitan la funcionalidad completa de lista. No necesitan una lista, la verdad. Necesitan un nodo enlazado y no pueden utilizar el nodo enlazado de la lista porque es parte de la lista. ¿Se puede hacer con la lista que hicieron? Sí, ningún problema. Me parece simplemente que es overkill, nada más. Pero si quieren reutilizarlo, no hay ningún problema. Estaba pensando que no sé si les va a quedar mejor o peor el código, pero bueno. Si quieren, pueden reutilizarlo. Yo no se los recomiendo. Va a ser mucho más fácil no hacerlo. Dicho Ahí esto, veo que están discutiendo un poco. Ha habido clases donde un montón de gente decía que lo mejor del mundo era un hash cerrado y nos ha pasado que todos fueran al cerrado. Dijimos, bueno, hagan el cerrado. Sí, desde el punto de vista de la estructura, es mucho más sencillo plantear un hash de direccionamiento abierto, porque lo único que tenés es un vector. Uh-huh. Y nada más. Pero ya está, listo. Ya está. No le escuchamos más. Eso es abierto. Pero los dos son interesantes, la verdad. Acá lo importante es que entiendan cómo funciona un diccionario, nada más. Después, en la vida real, si vamos a la realidad, no lo van a implementar nunca, ¿no? Así que con que se vayan la idea de cómo funciona y que tengan un esquema mental formado de cómo funciona, ya está. Listo, entonces. No hay nada más. Gracias, Nico, por la clase. Gracias a los que participaron también. Gracias, chicos. Y como les dije, el jueves lo primero que vamos a hacer es vamos a juntarnos a resolver el parcial. Como les dije, me quedan un par para corregir todavía, aunque más o menos ya sé las correcciones finales que vamos a hacer. Vengan con las dudas del parcial si tienen. Y ahora, nada, les subo el TDA, le cambio el enunciado para que sea abierto. Y ya pueden arrancar de hoy, ¿sí? Terminamos por hoy. ¿Terminé de grabar? No. Bueno, ahora sí.